Es en este capítulo que ahora comenzamos a ver un lado nuevo de Jacob, un lado que no habíamos visto en su vida. Ahora lo vemos, fíjate, siendo una bendición, bendiciendo a las personas cuando él nunca lo había hecho. Él está dando testimonio ahora de lo que él cree y ha aceptado esta verdad. Es la razón que ahora puede traer esta bendición a alguien más. Te voy a decir, hoy en día existen muchos cristianos que se hacen para atrás. Se hacen para atrás en vez de proclamar a Dios, de proclamar a nuestro Salvador, Cristo Jesús como Señor y Salvador. Miro personas como que les da vergüenza de ser cristianos, de ser creyentes. Y fíjate, verdaderamente debemos de ser hombres y mujeres de Dios a todo tiempo. No nomás aquí en la iglesia, porque es fácil ser un hombre de Dios aquí en la iglesia. Pero es cuando uno está aparte o fuera de la iglesia. Si uno sigue siendo esa persona que demostramos ser aquí. Amén. Fíjate, nuestros hogares deben de ser donde esa enseñanza que nunca nos debe dar vergüenza, aún en nuestro propio hogar, con nuestros hijos. Jalarlos a un lado, ven, vamos a orar. Hay que levantar esto en oración, traer todas nuestras peticiones ante el Señor. Y fíjate, no nomás en el hogar, pero fíjate, en el tiempo del trabajo, en el tiempo de la comida, en el restaurante. No, sí, ahí oramos en público. Pero fíjate, tenemos que orar en realidad cuando se preste esa oportunidad. No hacernos para atrás. Acaba de nacer mi 6º nieto este jueves pasado. Estuve en el hospital. Gloria a Dios que estuve allí. Pasaron por algo difícil. Lo primero que orar. Estábamos orando. La enfermera se enteró. Me pidió, ¿puedes orar por mí? Claro que sí. Estaba otra familia ahí sufriendo y mi corazón fue movido. Orar por ellos. Traer las bendiciones de Dios. No porque soy pastor, pero porque soy cristiano. ¿Ven? Y eso es lo que nos debe de motivar. Tenemos esas oportunidades todo el tiempo. No nomás en el tiempo de comida. No. Fíjate, tenemos que hacer esto ante hombres que son líderes. Muchos cristianos piensan que es un riesgo ser sincero con el jefe. No. Y dicen, he oído la excusa de personas que dicen, no, pues ser cristiano es algo privado. Pues Romanos 1:16 y 17 nos dice diferente. Romanos 1:16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿no? Vivirá. Por la fe vivirá. Entonces esa fe se tiene que demostrar en toda área de nuestra vida, en todo momento que se preste. Hay veces que uno siente, ¿sabes qué? Te están contando y como que nos da lástima y nos vamos. No, tenemos que capturar ese momento y orar por esa persona cuando esa oportunidad se preste. Amén. Hay muchos cristianos que les da vergüenza dar testimonio de Dios. Como que yo siempre le he dado esta palabra, es mi palabra, nosotros como cristianos hablamos cristianís, ¿no? Hablamos cristianís. ¿Por qué? Uno piensa, pues yo hablo español, sí, pero fíjate, hay cristianís en español, hay cristianís en inglés. ¿Por qué? Porque es un dialecto que como cristianos hablamos. Damos gloria a Dios, decimos aleluya, hablamos de que la transformación del poder de Cristo Jesús y la gente dice, ¿de qué están hablando? Porque tenemos una lengua, nosotros como cristianos, es la lengua que usamos, que hablamos de bendiciones, aleluya, amén, hablamos del evangelio, hablamos de vida eterna, de vivir en esta vida nueva y el incrédulo no tiene ni idea.
Fíjate, al terminar de cada servicio, me encuentran en la puerta. Me gusta estar en la puerta. Y les digo que Dios te bendiga. Bendiciones. Dándote una bendición. Pero yo te pregunto a ti, ¿has bendecido a alguien? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, vemos a Jacob enfrente de Faraón, el líder más poderoso en todo el mundo. Un incrédulo. Un disque Dios. El versículo 7, Jacob dice, y Jacob bendijo a Faraón. El versículo 10, y Jacob bendijo a Faraón. Wow. Lo que vemos en Jacob ahora es una confianza nueva que él tenía en Dios. Ya no tenía el temor de proclamar o hablar ante un hombre o bendecirlo. Y fíjate, muchos, como les acabo de decir, no quieren hablar cristianís en público. Llegan a la iglesia y dicen, oh sí, hermano, hermana, y continúa. Pero te digo esto, si no vamos a hablar nuestra lengua, ¿cómo vamos a presentar el evangelio? Y lo que muchos necesitan es valor. Valor de hablar la verdad en esos momentos oportunos. Cuando se preste esa oportunidad. No detenerte. Ay, pero ¿qué van a pensar de mí? Oh, ya no se van a juntar conmigo. Qué bueno. Gloria a Dios. No sé por qué te juntas con la chusma de todas maneras, pero no. Fíjate. Precisamente lo que ahora Jacob había encontrado. Fíjate, el valor y confianza en Dios, de hablar ante el hombre más poderoso del mundo y bendecirlo. Ya no esconderse, ya no correr, ya no decir es mi hermana en vez de su esposa. No, nada de esto. Te pregunto, ¿pudieras bendecir a un hombre poderoso? ¿Alguien famoso? ¿Un actor, un atleta, un cantante? ¿O simplemente vas a llegar y le vas a pedir que, fírmale aquí, por favor? No. Y ponle a mi mejor amigo, no. Con mucho cariño, no. Fíjate, el último estudio que vimos la reunión de esta familia. 22 años de estar separados. Y ahora veremos estas bendiciones, las bendiciones que venían. Primer punto, Dios bendice a Faraón, versículo 1 al 10. Dios bendice a Egipto, versículo 11 al 26. Dios bendice a Israel, versículo 27 al 31. Fíjate aquí la bendición. La bendición a Faraón, versículo 1 al 10. El versículo 1 dice, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre, mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Vino José y lo hizo saber a Faraón. Vino a dar cuentas. ¿Por qué? Porque era un hombre bajo autoridad. Era el segundo, pero estaba bajo autoridad. Y aquí continúa la historia. Vemos que José vino a Faraón para interceder por su familia. Y esto es el cuadro de ¿quién? De Cristo Jesús intercediendo con nosotros, con el Padre. Aún Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están perdidos en sus pecados. Pero Jesús intercede por los creyentes. Y es lo que está haciendo hoy en día. Fíjate, José sabía que los egipcios no iban a recibir a su familia. No los iban a aceptar. ¿Por qué? Porque eran pastores. Tenían cuidado de animales. Y esto era una abominación para los egipcios. Génesis 46:34. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén.
Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas, ¿no? Llegan del campo, apestan, barbones, no era nada a comparación como ellos se presentaban. Pero Dios los estaba protegiendo, permitiéndolos entrar a Egipto, pero al mismo tiempo, fíjate, manteniéndolos separados de ellos, de los egipcios, protegiéndolos. Viviendo en el mundo, pero no siendo parte del mundo. Y nosotros tenemos que buscar la protección de Dios y no ser parte del mundo. Dios está con nosotros. Dice: mi padre, mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, la tierra prometida, y aquí están en la tierra de Gosén. Versículo 2, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Fíjate, tomó de sus hermanos, tomó 5 varones. 5 hermanos ante Faraón. ¿Cuáles 5 fueron? No los nombró. No sabemos. Pero yo tuviera la tendencia de creer que eran los más maduros. No de edad, pero de su fe. Porque iban a estar enfrente de Faraón. Versículo 3, y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. José, fíjate, la sabiduría de José resalta aquí. Él sabía, conocía no nomás a Faraón, pero él conocía a Dios. Sabía que se les iba a preguntar. ¿Sabía que Faraón les iba a preguntar de su oficio? Génesis 46:33 ya les había dicho: y cuando a Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio, fíjate, de antemano. Yo sé que esto es lo que te va a preguntar. Hay veces, yo sé lo que mi pastor tiene cuidado del ministerio, yo sé lo que me va a preguntar. Y muchas veces estoy animando, muchas veces estoy trayendo corrección a ciertos hermanos, porque yo sé lo que me va a preguntar y tengo que dar cuentas de esto. Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos. Así nosotros como nuestros padres, el versículo 4, dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido. Porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Fíjate, por tanto te rogamos, yo subrayé eso ahí. Te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Ahora, ponte a pensar. Ellos sabían que Dios venía con ellos a Egipto, que no venían solos. Esto fue dicho a su padre Jacob en Génesis 46, 3 y 4. Dice así: dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y a la mano de José cerrará tus ojos. Pero fíjate, Dios estaba con ellos. Amén. Entonces, ellos tenían todo derecho de estar ahí, porque Dios los trajo ahí, para vivir ahí. Pero se me hace curioso, fíjate, ellos no demandaron. Ellos sabían que Dios estaba con ellos, pero no lo hicieron, no demandaron. No tenían esta actitud como muchos hoy en día. Pero es que yo me lo merezco. Dios me lo prometió a mí. Y yo tengo todo derecho. Ellos no demandaron. Fueron humildes ante Faraón. Es más, le pidieron, le rogaron a Faraón. Fíjate una vez más: por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces, ¿qué nos están dando de entender? Ellos muy bien entendían. Somos siervos.
Estamos aquí para servir, no demandar o pensar que seremos bendecidos o merecidos, porque te voy a decir, esta actitud está mal. Está mal. Y hay cristianos aún que demandan de Dios. Como que se les subió el ego, no sé. Vienen con todos gallitos y todos quieren, no, forzar lo que yo quiero hacer. Es que Dios me dijo. Pero ¿dónde está la humildad? Fíjate el versículo 5 y 6. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. Subrayé el versículo 6. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y tus hermanos. Imagínate si ellos se hubieran demandado. ¿Crees que hubiera respondido de esta manera? Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Fíjate, Faraón les dio lo mejor de la tierra. Porque hay veces es la humildad que en realidad pinta un cuadro. Fue Dios el que movió a Faraón, que les diera esta tierra, que le diera lo mejor para ellos, aún fíjate, para protegerlos, para separarlos, para que ellos pudieran multiplicarse y hacerse una gran nación como Dios había dicho. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Este era lo que los esclavos hacían. Los egipcios no iban a cuidar los animales, pero tenían sus esclavos. José, tú eres muy capaz. Eres el encargado de todo. Si hay ahí entre hermanos tuyos que pueden, ¿no? Yo creo que a Faraón nada más se le hicieron los ojitos de dólar, ¿no? Chichín, chichín, ¿no? Se le prendió el foco. Porque recuerda que ellos son una abominación para ellos. Pero ahora, no, claro, pues pueden cuidar del ganado, ¿no? Del ganado de Faraón. Pero lo que vemos aquí, y no podemos perder vista, es la bendición de Dios. En un momento son una abominación y Dios, fíjate, los ha elevado a cuidar el ganado de Faraón. Y es como obra Dios en nuestras vidas. No te estés preocupando por la promoción. Concéntrate en donde Dios te tiene. Y si Él te quiere promover, te quiere dar esa promoción, te quiere dar un título, te quiere dar una posición, eso vendrá de Él. Amén. El versículo 7. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Fíjate. Vemos que José amaba a su padre, lo respetaba, lo vino y lo introdujo a Faraón no, sin vergüenza, mira, este es mi papá. Este es mi papá. Y yo me recuerdo de mis hijos cuando estaban chicos. Tenemos alberca en la casa y el verano es caliente. Y ando en el jardín sacando hierbas, no, pues me meto a la alberca. Ahí vengo bien mojado, me pongo mi sombrerote. Estoy enfrente sacando hierbas y vienen todos los muchachos de la escuela con mis hijos y que me ven. ¡Ay! ¡Papá! No, pareces campesino. No, métete. Yo lo hago. Y ahí los tres se ponen a sacar hierbas para que no les diera vergüenza a su papá. ¿No? Pero ponte a pensar. Aquí lo viene y va a introducirlo a Faraón. Hay veces a los muchachos les da vergüenza decir que somos sus padres. Ay, mamá, no vengas a recogerme a la escuela con esos rodillos en el pelo, ¿no? Pareces doña Florinda y ay, qué vergüenza. Pero vemos a José introducir a su padre.
y lo va a introducir al hombre más poderoso de todo el mundo. No tenía vergüenza de su padre. Lo respetaba y lo amaba. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Jacob bendijo a Faraón. Bendijo es bendecir, hablar bien de una persona o cosa. El término en griego es barak y es un hecho de adoración. Otro uso es expresar. Otro uso es expresar con la palabra el deseo que Dios beneficie, sea propicio o prospere a una persona. También se usa la palabra para expresar acción de gracias, los beneficios de Dios concedidos al ser humano. Entonces tenemos que notar cómo Jacob trató a este incrédulo. No lo trata como muchos hoy en día, ¿no? No le dijo: eres un mugroso pecador y si no te arrepientes te vas a ir al infierno. ¿No? ¿Dónde te vas a quemar por toda la eternidad? No. ¿Cómo vamos a ganar a alguien al Señor cuando venimos a ellos así? Hay personas que agarran la Biblia más grande que tienen y les quieren dar sobre la cabeza a las personas. Pero fíjate, Primera de Pedro 2:11 al 17, se los voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo, porque está muy práctico, lo podemos entender fácilmente. Dice: amados hermanos en Cristo. ¿Con quién está hablando? Con nosotros, ¿verdad? Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Pórtate bien. Así que, aunque ahora hablen mal de ustedes como si fueran unos malvados, esa gente verá el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno, obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan también a los gobernantes que el emperador ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir contra ustedes. Ustedes son libres por ser servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano. Imagínate oír estas palabras. Ellos en ese tiempo, cuando el imperio romano era lo peor de los peores. Pero fíjate lo que aquí dice Pedro. Toma en cuenta esto. ¿Por qué? Porque va a demostrar al Dios de amor en quien creemos. Y sabemos que trae juicio. Estamos estudiando eso los miércoles. Pero no es nuestro lugar de pasar ese juicio, porque le tenemos que dejar ese lugar a Dios. Puedes leer Hebreos capítulo 10 a tu tiempo si quieres ver acerca de eso. Pero nosotros, fíjate, tanto como Jacob, tenemos más que ofrecer, más de lo que el mundo nos puede ofrecer. Fíjate, podemos ser como Faraón o como Jacob. Para las bendiciones de Dios siempre, pero las bendiciones de Dios siempre son más grandes de lo que el mundo nos puede ofrecer. Porque uno se pierde y desea lo que el mundo ofrece en vez de lo que Dios nos ofrece. Y uno mismo puede ofrecer lo que Dios tiene para cada uno, aquel que cree. El versículo 8 dice: y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Por qué quieres saber su edad? ¿No?
Fíjate, el vivir tantos años era muy raro en Egipto, especialmente para un faraón. Faraón quería saber qué tantos años tiene este hombre en su vida. Pero también quería ver de dónde había venido este José que los había salvado. Quien tenía mucha sabiduría y tenía un Dios muy poderoso. El versículo 9 dice, y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Fíjate, 130 años uno diría, una vida muy completa, hasta de más. Los faraones, como les dije, no vivían tantos años así. Y ellos dicen que eran dioses. Y aquí tienes a Jacob, a Israel, a la edad de 130 años ante un disque Dios. ¿Cómo pudo haber llegado a ser tan anciano este hombre? Y luego dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. 130 años, y dice, ¿son pocos? Si nos ponemos a meditar y contemplar, todos los años que vivimos son pocos a comparación a la eternidad. ¿Y malos? Todos vamos a tener dificultad en la vida. Todos. Así que no esperes una vida perfecta. La vida tiene sus dificultades, tiene sus malos días. Y a veces esos malos días se hacen años. Tuvimos malos años. Pero así es la vida. Pero no es para que uno vaya a caer en depresión. Esta es la realidad. Tenemos que reconocer la realidad. Y dice, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Fíjate, mis años de vida no han sido tan largos como los de mi padre Isaac, que vivió 180 años, mi abuelo Abraham, que vivió 175 años. Peregrinación en realidad es un viaje, romería, cruzada, procesión o un éxodo. Y Jacob entendía que solamente estamos pasando por este mundo. Es lo único que estamos haciendo, pasando por este mundo. Tanto como sus padres. Este mundo no es nuestro hogar. Solo pasamos por aquí, cruzamos por aquí. Nuestra destinación se encuentra donde nuestro Señor está. Nuestro hogar es con Él. Amén. Versículo 10 dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Y tomen en cuenta, una vez más, Jacob bendijo a Faraón, pero ponte a pensar, ¿qué no era Faraón que lo estaba permitiéndome vivir en lo mejor de la tierra? Gracias por permitirme vivir en lo mejor de la tierra. Te doy una bendición, ¿no? Una vez más, tenemos que entender que nosotros tenemos mucho más que ofrecer, porque tenemos las riquezas de Dios. Somos ricos en Cristo Jesús. Amén. Segundo punto. Dios bendice a Egipto, versículo 11 al 12. Aquí dice, así José hizo habitar a su padre y sus hermanos y les dio posesiones en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Fíjate, José proveía el pan de cada día, no les faltaba. Un cuadro de Jesús. Jesús provee por nosotros. Él es el pan de vida. Versículo 13. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grande, por lo que desfalleció del hambre en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y fíjate, estamos aquí, nos encontramos a los últimos años de la hambruna. El versículo 14 dice, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán,
por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Entonces, para entender, José era una gran bendición para Faraón. Y nosotros también debemos de ser una bendición para nuestro empleador, a quien servimos. Ahí donde estás sirviendo, ahí debemos de ser una bendición. Una vez más, vemos que José era una gran bendición para la casa de Faraón. Pastor ya dijo, sí, yo sé. Y ahí en la casa de Faraón metió el dinero. No lo tomó para sí mismo, no lo desperdició, no tomó una mala actitud, diciendo, todo lo que hago y ¿para qué? Me estoy matando como esclavo y no vemos nada de esto. Para que el dueño siga engordando, ¿sabes qué? A mí no me importa. Me voy de aquí. Yo trabajo y ¿para qué? Nada más para que le vaya bien a ese. No. Te digo, enfócate en el Señor. Haz lo mejor para el Señor. A Él es a quien servimos. Él nos tiene ahí con un propósito. Amén. Versículo 15 al 17. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo, dad vuestros ganados y os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron su ganado a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por los asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Wow, ponte a pensar. Ya no había dinero, ya no tenían dinero. Pero ahora José está tomando el pago de los animales. Les dio comida, porque ellos pagaban por ella. Y qué curioso, cada vez que he estudiado esto, me pongo a pensar, me pongo a contemplar. Muchos hoy en día simplemente están esperando, deteniéndose que el gobierno les dé. Y ellos no tienen que pagar. Algunos pudieran decir que, pues José está mal en lo que está haciendo aquí. Fíjate, les está robando y quitando todo. Él teniendo comida y se les está deteniendo a las personas. Pero te voy a decir esto, Dios es el creador, fíjate, de esta institución del gobierno. El gobierno no ha sido establecido para soportar a las personas, especialmente cuando personas son perezosos, esperando que todo se les dé. Y en este país, te voy a decir, en este país, no sé, y he ido a muchos diferentes países a través del mundo. Ser pobre en otro país, eres pobre. Ser pobre en este país, no eres pobre. Pero la Biblia muy claro lo dice y lo enseña. En 2 Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y es lo que enseña la Biblia. Y hay veces padres no están instruyendo a sus hijos. Una gran falta de respeto en el hogar. Yo me molesto en el restaurante cuando los muchachos le están faltando respeto a sus padres. El hispano no habla inglés y el muchacho, wow. Si entendiera mamá y papá, yo a veces voy y le digo, disculpe, pero ¿entendiste lo que tu hijo te dijo? Y se los aclaro. De repente salen y el muchacho regresa muy cambiado.
Gloria a Dios, pero te voy a decir, tenemos que traer instrucción. Tenemos que enseñarlos a trabajar. Hay jóvenes hoy en día que, mira, están contentos en el juego de video, sentados en el sillón, sin no hacer nada. Y luego esperan todo. No quieren un carrito chafita, quieren el carro del año. Increíble. Tenemos que entender que cuando trabajas por algo y haces el esfuerzo y tienes la disciplina de levantarte temprano y trabajar toda la noche, todo el día, vas a apreciar lo que tienes. No esperando que te lo den o que mamá o papá te van a dar nada más porque sí. Y ahí está un problema aún hoy en día. Es que les quiero dar lo que yo nunca tuve. Ok. Cuando es así la situación, las personas no aprecian lo que tienen porque nunca han tenido que trabajar por esas cosas. Todo se les hace muy fácil. Hace años atrás regalaba libros. Si regalo el libro, no lo leen. Si les cobras $2, $3, $4, $5 por el libro, lo leen. ¿Por qué? Porque les costó algo. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Soña. Proverbios 16:26, el alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. ¿No? Proverbios 18:9, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Proverbios 21:25, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Tenemos que trabajar y trabajar por lo que tenemos. Es la única manera que vas a apreciar lo que tienes. No pensar y actuar que esta idea que yo me lo merezco o que alguien más me lo va a proveer. Y tenemos una vez más que enseñar a nuestros hijos trabajar. Porque ellos luego lo que quieren hacer es detenerse del gobierno. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para ellos. Versículo 18 al 20. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sin nuestros cuerpos y nuestra tierra. Porque moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José, fíjate, toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Entonces vemos que ellos hicieron todo lo necesario para poder vivir. Vendieron sus propiedades, hicieron lo que tenían que hacer para proveer para su hogar. Y te voy a decir, fíjate, lo hicieron legalmente. No robaron, no mataron, pero hicieron lo necesario, un gran esfuerzo. Y esto es exactamente lo que la Biblia nos enseña. No que Dios simplemente va a proveer y uno no hacer nada. Porque hay cristianos, no, yo me voy a detener de Dios y Dios me va a dar. Y no hacer nada. Fíjate, el versículo 21 y 22 dice, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Fíjate, Faraón les estaba dando una provisión, una ración, y esta era parte de la gratitud que él tenía por José. Pero una vez más, esta era la bendición de Dios.
Versículo 23 al 25. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembráis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Y aquí vemos la institución, que el gobierno fue establecido por Dios. Él lo ha permitido. Vemos que las personas tenían gratitud, no rebelión, se sometieron a lo que fue establecido. ¿Por qué? Porque era la única manera que iban a vivir en ese tiempo. Pero es más, Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2 nos habla a nosotros. Hoy en día dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quizás no estamos de acuerdo con el gobierno, no estamos de acuerdo con los líderes, no vemos pero ¿sabes qué? Dios lo está usando. Dios lo ha permitido. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, es otra enseñanza, sí, podemos estudiar Romanos cuando lleguemos ahí a este punto, pero esto es una enseñanza más profunda. Pero continuamos aquí, el versículo 26. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto sola la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Entonces, la sabiduría que José tenía, él estableció el gobierno y con qué y con cuánto iba a operar el gobierno. Un quinto serían los impuestos para el gobierno para que funcionara. Qué bueno que fuera así, pero uno va a la gasolinera, olvídate, no. Pero Egipto fue bendecido por medio de José. Pero bien sabemos que era Dios bendiciéndolos a través de José. Tercer punto, Dios bendice a Israel, versículo 27 al 31. Nos dice el versículo 27, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Entonces estaba cumpliendo la promesa de Dios, y que Israel sería una gran nación. Versículo 28 y 29. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Y Jacob, fíjate, sabía que la tierra de Canaán era la tierra prometida. Él quería morir en fe. Fe de saber que esto era lo prometido y que solamente viajaban a este tiempo por Egipto. Él quizás no iba a ver lo que fue prometido, pero lo importante aquí es que él lo creía. Creía. Versículo 30. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás a Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Y te voy a decir, cuando uno llega a los últimos días de su vida, es el último testimonio que vamos a dar. En esos días estamos testificando en lo que verdaderamente creemos. Y es en nuestro funeral que, fíjate, van a dar un testimonio de nuestra vida. Porque ya no vas a estar ahí. La familia es quien va a compartir los deseos y los sueños que teníamos. Pero te pregunto aún en este día, ¿qué van a decir de ti? ¿Vas a glorificar al Dios, al Señor, al Dios Todopoderoso? Porque ya a ese tiempo ya no se puede cambiar. Es la manera que uno vive. El versículo 31 dice: Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó
sobre la cabecera de la cama. Jacob en su vida, podemos decir, no comenzó su carrera bien, pero la comenzó. Y lo importante, no es importante cómo comienzas, pero cómo terminas la carrera. Lo que vemos aquí en este último versículo: entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. A un hombre en las últimas partes de su vida, adorando a Dios, pensando y meditando en Él. Porque todos nos vamos a graduar de aquí. Pero solamente en creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, recibirlo como nuestro Salvador, que vas a poder tener paz en estos momentos. La aplicación aquí, te pregunto, número 1, ¿te ha bendecido Dios? Una persona, wow. Ahora te pregunto, ¿eres una bendición? 2, ¿en tu trabajo? ¿En tu casa? ¿En la iglesia? ¿Ahí donde Dios te tiene? ¿Eres una bendición? 3, tenemos que aprender a someternos a la autoridad que Dios nos ha puesto bajo, porque todos estamos bajo autoridad. 4, no es como comienzas la carrera, es como la terminas. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo vas? ¿Te has salido de la carrera? Toma el ejemplo de Jacob. Termina bien. Termina bien. 5, hay que hacer los cambios necesarios para poder terminar bien. Amén.